Muy buenas compañeros, es un gusto estar de nuevo con ustedes. Hoy vamos a tener una actividad especial, tenemos a un invitado. Se trata del periodista Carlos Ajanel, quien tiene mucha experiencia, más de 28 años de experiencia en los medios de comunicación. Fue director de los diarios Al Día y Siglo XXI, cuando todavía valían la pena verlos, ¿verdad? Ahora está en el Diario de Centroamérica y pues, es una persona con harta experiencia, ha estado cubriendo desde nota roja hasta nota política, judicial, congreso, hasta deportes creo yo que ha hecho el compañero licenciado Carlos Ajanel. Lo tenemos para que nos cuente un poco de sus experiencias y nos traslade un poco de los conocimientos que tiene. Bienvenido, licenciado Carlos. Hola, Juan Carlos. Es un gusto saludarte y a través de este estudio saludar a tus alumnos. Un saludo para ellos y una exhortativa por haber abrazado esta profesión, este oficio que vos y yo sabemos que tiene sus complejidades, pero que también tiene sus momentos que lo llenan a uno mucho. Tengo, como decías, más o menos 28 años de ejercer el periodismo y la comunicación. Inicialmente lo hice desde el sector privado, es mi mayor experiencia desde el sector privado, pero en los últimos más o menos 4 o 5 años he estado en actividades, haciendo actividades desde el sector oficial. He sido director de comunicación en algunos ministerios y recientemente estuve en la Secretaría de Comunicación Social de Presidencia, en donde aprendí, digamos, la otra parte del periodismo, aquella parte del periodismo que es muy importante, que sin embargo tal vez no se le da mucho énfasis, que es el periodismo oficial, el periodismo desde las salas de los organismos gubernamentales o desde las municipalidades, en fin, de las instituciones estatales. Eso me permitió también acercarme a la comunicación oficial, que creo yo que viene a complementar un poco mi conocimiento y mi experiencia en periodismo. Sin duda alguna, un comunicador integral. Carlos, quisiéramos que nos comentaras cuáles deben de ser las características de un reportero. Bien, aquí quisiera hacer primero unas puntualizaciones. Una, quizá lo más importante es diferenciar entre la teoría y la práctica, ¿verdad, Juan Carlos? Uno se da cuenta cuando pues tiene la fortuna de pasar por la academia y también ejercer el periodismo, se da cuenta que hay una diferencia bastante marcada entre lo que nos enseñan en las academias y lo que se aprende en las redacciones, ¿verdad? Porque en teoría, o si ya sabemos que un periodista pues debe tener un perfil como ser curioso, inquieto, estar informado. Un periodista debe, digamos que ser bastante crítico y particularmente debe de saber redactar, para empezar, ¿verdad? Tener conocimientos muy claros sobre el idioma, sobre redacción, ¿verdad, Juan Carlos? Saber usar las oraciones, pues es que el uso de las oraciones es tan importante, pero ya al momento en que uno se topa en las redacciones, se encuentra con personas que no llenan ese perfil y sin embargo tampoco es que se les descalifique, ¿verdad? Porque tienen otras, digamos, cualidades o tienen otras características que también los catapultan en las redacciones. Vos y yo hemos sido testigos de personas que con una redacción mala, que no usan los signos de puntuación de manera mal empleada. ¿Te acuerdas que teníamos un caso de una persona que era muy buen reportero, pero que escribía pésimamente y uno decía, a manera de broma, decía que él escribía su nota y ya cuando terminaba su nota agarraba su botecito con los signos de puntuación y los dejaba caer en la nota y cayeran donde cayeran, ¿te acuerdas?
pero sí era una persona con muchas cualidades en cuestión de reporteo, ¿verdad? Entonces, siento que el perfil efectivamente debe respetarse, debe mantenerse alguna calidad. Para empezar, debe redactar bien, ¿verdad? Debe tener muy claro la semántica, el uso las palabras, las tildes, ¿verdad? En fin. Y también ser una persona muy informada, ¿verdad? Una persona que por lo menos sepa qué ocurre no solo en su país, sino en Centroamérica, en los países de Norteamérica, en fin, ¿verdad? Tiene que tener mucho conocimiento para poder entender lo que está haciendo, ¿verdad? Carlos, en términos generales, ¿qué es una noticia? Bueno, Juan Carlos, los libros nos enseñan que la noticia es aquel acontecimiento cercano que es de interés general, ¿verdad? Eso son, digamos que, características claves de la noticia, independientemente de la sección para donde se escriba, ¿verdad? Pero digamos que tenés que tener claridad de que la noticia la vas a identificar porque es de interés general. Luego, porque es cercana a nosotros, ¿verdad? Y segundo, porque digamos que genera o va a generar alguna consecuencia en la vida de las personas, ¿verdad? Digamos que estos serían algunos elementos necesarios, imprescindibles para poder identificar una noticia, ¿verdad? Hay diversos tipos de noticias, ¿verdad? Por ejemplo, hay noticias coyunturales, ahora en los momentos en los que estamos con esta pandemia, prácticamente todo lo que surja ahí en torno al tema se convierte automáticamente en noticia, pero si esto lo hubiéramos querido hacer noticia de este tema hace 5 años o seguramente dentro de un año ya no va a ser noticia tanto este tema, sino que ya las cosas van a volver a la normalidad en materia informativa, ¿verdad? Pero la cercanía y lo que impacta o lo que puede impactar en la vida de las personas, eso te da la noción de qué puede ser noticia, ¿verdad? Y ese impacto, esa afección a la sociedad, quien la debe percibir es el reportero, ¿verdad? El reportero es el que decide qué es noticia o se decide, digamos, desde las fuentes de información. Bueno, a ver, yo creo que aquí conviene que los compañeros, hacerles esta diferencia a los compañeros. Por supuesto que el reportero tiene su criterio, ¿verdad? Eso es sin duda, y el reportero define finalmente no solo el tema que puede interesarle a la gente, sino encima el reportero define el ángulo, ¿verdad? Porque no es lo mismo, ¿verdad? O sea, digamos que vos puedes tener claridad en cuanto al tema X o Y que es de interés general, pero ya al momento de redactar, ya al momento de decidir cuál es el enfoque, cuál es el titular, por dónde le voy, ahí sí ya el reportero mete mucho su mano y por supuesto mete mucho sus percepciones de vida, sus percepciones ideológicas, ¿verdad? Entonces, ahí creo que ese es un punto importante porque dependerá digamos que el enfoque que le quiera dar el reportero. Eso por un lado, digamos. Pero por otro, no tenemos que olvidar que existe la agenda informativa en los medios, ¿verdad? Y esto sí, efectivamente marca no solo la noticia, lo que el medio quiera comunicar, sino encima el enfoque que quieran comunicar. Vos y yo, que trabajamos en siglo XXI, tenemos claridad sobre eso, ¿verdad? Siglo XXI era un periódico proempresarial, neto, ¿verdad? Ahí no había discusión. En el siglo XXI todo lo que era empresarial era noticioso. Cuando el CACIF, ¿te acuerdas? Cuando el CACIF daba sus conferencias de prensa, normalmente el siglo XXI eran el titular o por lo menos las páginas principales. Pero ¿por qué la agenda noticiosa del siglo XXI era así? Y esto no es una crítica al siglo XXI, al contrario, yo creo que el siglo XXI es de los pocos medios que han
o que lograron tener claridad en cuanto a su agenda informativa. Incluso sus lectores sabían exactamente qué iban a encontrar en el siglo XXI. En el siglo XXI no iban a encontrar, por ejemplo, una loa al sindicalismo o a, digamos que a críticas hacia el libre mercado, por ejemplo. ¿Verdad? O sea, digamos, si había una claridad de lo que al medio le interesaba informar y cómo le interesaba informar. Entonces, vuelvo, la agenda informativa de los medios también determina sin duda la noticia y el enfoque de la noticia. Entonces, no tenemos que olvidar esto. Y lo otro que es importante que mencionaste es ya la comunicación oficial, digamos, lo que el funcionario o el ministro o el secretario o el alcalde o el diputado o la figura que sea quiera comunicar, ¿verdad? Él también tiene también su agenda, ¿verdad? Ya es tarea de los periodistas y de los medios de comunicación definir, digamos, que efectivamente qué es de interés o qué puede ser de interés de la ciudadanía y qué es puramente propaganda o publicidad, ¿verdad? Vayamos, Carlos, un poco ya a materia de redacción. ¿Cómo se debe redactar una noticia? ¿Cuáles deben de ser los elementos del lead? ¿Cómo esto ha ido variando en el tiempo? Y cómo en algunas ocasiones es válido de una forma y en otras es de otra forma. Te perdí un poco ahorita. Te preguntaba, te decía, vamos ahora un poco a la redacción de la noticia. ¿Cómo debe redactarse una noticia y qué elementos debe contener el lead? Bueno, yo sí soy de la escuela, de la vieja escuela, y creo que en cuestión de redacción, de estructura noticiosa, de estructura informativa, pues se mantienen los elementos que nosotros conocemos, ¿verdad? El lead sigue siendo la respuesta a aquellas preguntas básicas que nos sugieren responder, ¿verdad? El qué, el cuándo, el dónde. Me parece que esas 5 famosas W siguen vigentes, ¿verdad? También todo depende de para dónde vas a redactar, ¿verdad? Porque no es necesariamente lo mismo redactar, por ejemplo, para un medio impreso o para un diario digital que para una radio o la televisión, pues tienen, aunque siempre se mantienen las mismas preguntas, pues por lo corto de las historias, eso te hace, en algunos casos, por ejemplo en la radio y en la televisión, ser más contundente, ser más directo, ¿verdad? Al momento de redactar, quizás básicamente responder las 5 preguntas y ahí estás. Ya digamos que reportás para una radio, reportás el hecho, dónde fue, qué pasó y estamos. Y ahí cerrás y luego mandás a un enlace. Más o menos ocurre lo mismo con la televisión, ¿verdad? Ahora vemos que para un diario digital o para los aún medios impresos que existen, pues sí, ya tenés que ser un poco más profundo, ¿verdad? Pero la idea es siempre, independientemente de dónde redactes, la clave es identificar la noticia, vamos, Carlos, que eso es lo complicado, que eso no es sencillo, ¿verdad? El identificar qué es efectivamente lo que el ciudadano debe saber, eso es producto incluso de la experiencia, ¿verdad? Cuando uno recién empieza, pues le cuesta, ¿verdad? Uno hasta se aturde con tanta información, uno dice, ¿qué hago? ¿Por dónde le entro? Y anda pidiendo consejos, ¿verdad? Porque no es fácil identificar la noticia, ya conforme uno va ganando contexto, ya conforme uno va ganando experiencia, ya conforme uno va conociendo, digamos, incluso la agenda informativa de los medios, ya cuando uno conoce a los funcionarios, eso ya le permite
asentarse más al momento de poder identificar las noticias, pero creo que pasa un poco por la experiencia. El manejo informativo, el buen manejo informativo pasa un poco por la experiencia de los reporteros. Y por supuesto que los editores tienen también un papel importante que jugar. Que, por cierto, Juan Carlos, y permíteme aquí hacer este paréntesis, que espero los compañeros que ahora están en los medios, o que ya están en los medios, o los que esperan estar en los medios próximamente, es esa alianza que debe haber con los editores, ¿verdad? Con sus jefes inmediatos, es muy importante. Es muy importante porque, para empezar, se supone que ellos les van a trasladar experiencia, les van a trasladar conocimiento, los van a formar, digamos, en el periodismo. Entonces, esa alianza es importante que la cultiven, que la fomenten. Esto me lleva a otro aspecto, que es lo que vos mencionabas, la jerarquización de la noticia, la jerarquización de la información, que cuando uno es novato, como bien decís vos, se aturde con tanta información y no sé dónde es. Es vital entonces conocer qué es lo más importante y cómo va bajando su orden de importancia, y que ese orden es el que tenga que ir primero en la información. Pero muchas veces esto va revuelto con opiniones que da el funcionario, que da una fuente, que da otra fuente consultada, y eso nos hace más difícil todavía la situación. Está claro que el medio para vencer esto es la experiencia, pero también la lectura, ¿verdad, Carlos? Eso es vital, ¿verdad? Un periodista que no lee está, disculpen, pero está condenado al fracaso, ¿verdad? O sea, no podés, digamos que amanecer y decir, bueno, ahorita agarro mi grabadora y ya, te despertás, te bañás y te vestís y agarras tu grabadora y salís no es así, ¿verdad? Eso es un proceso en el cual el conocimiento es clave, ¿verdad? Y el conocimiento, pues bien te lo puede dar un poco la experiencia, pero los libros en este caso son determinantes, ¿verdad? El que no se forma no trasciende porque entonces sus anotaciones, sus consideraciones van a ser acorde a su cultura, ¿verdad? A su conocimiento. Entonces, entre más digamos que manejo tenga uno de temas, te va a permitir enfocar mejor las noticias, ¿verdad? Y no es que te leas, digamos, todos los libros que tenés atrás de ¿verdad? No, pero sí conviene. Es que un periodista, y está bien descrito, un periodista es una persona que conoce muchos temas, aunque poco de fondo, ¿verdad? Porque normalmente no conoces tanta profundidad, pero sí tienes que tener la característica de manejar cuestiones económicas, cuestiones financieras, cuestiones políticas, en fin, ¿verdad? Cuestiones nacionales, cuestiones internacionales, de cultura, de deporte, en fin, ¿verdad? Todo ese caudal de información que tengas al momento de redactar tus noticias te va a ser determinante. Muy bien. Ya para terminar, Carlos, ¿cómo enfrentar a un funcionario prepotente y que por lo regular el prepotente también es impune? ¿Cómo debe ser el actuar de un reportero ante una situación de estas? A ver, mi primera consideración es que enfrentar a un funcionario prepotente o a enfrentar a un funcionario que sea gentil, que sea caballeroso, que sea, digamos, una persona que educada, que no trate de despreciarte, debe ser de la misma manera, digamos. A unos o a otros se debe enfrentar de la misma manera. ¿Y cómo? Con conocimiento. Digamos, no puedes enfrentarte a un ministro de Finanzas con propiedad si ni siquiera sabes, por ejemplo, cuál es el PIB de Guatemala o
o cuáles son las reformas presupuestarias, no puedes enfrentarte a un ministro de salud si no sabes ahorita cuáles son las políticas que se están impulsando en materia de combate al COVID, no puedes enfrentarte a un ministro de seguridad si no tenés conocimiento de las políticas de seguridad que impulsa su ministerio. En fin, mi punto es que independientemente del carácter o de lo bien o lo mal que te pueda caer el funcionario, pasa por vos. En primera instancia pasa por uno el poder enfrentar con propiedad a un funcionario. Porque si tenés la propiedad, sea el funcionario que sea, vas a salir siempre airoso. Pero si no, seguramente vas a ir a ser ridículo, vas a fracasar. Y en cuanto a ya enfrentar a un funcionario, que los hay, desgraciadamente, bastante frecuentes, lo que le aconsejo es que el periodista no debe perder la cordura. El periodista debe mantener su profesionalismo, el periodista debe mantener su serenidad, el periodista debe mantenerse enfocado a su función, y su función es extraer información, conseguir información haciendo las preguntas correctas. Si el funcionario se enoja, si el funcionario se ofusca, si el funcionario ofende, el periodista debe mantenerse tranquilo, debe mantener su profesionalismo. Pienso que este es un camino para poder afrontar este tipo de situaciones que son frecuentes. Muy bien. Muchas gracias, Carlos. Ha sido una lección verdaderamente importante. Estoy seguro que los estudiantes la van a apreciar sobremanera. Te agradecemos mucho la presencia y estamos a tu disposición para cualquier consejo que querrás darle a los muchachos. Gracias, Juan Carlos. En primera instancia, agradecer esta oportunidad. Créeme que para mí es muy importante el dirigirme a un grupo de periodistas en formación. Tiene mucho significado para mí, especialmente en tu clase. Pues yo reconozco tu valor, reconozco tu experiencia, reconozco tu conocimiento. Jóvenes tienen un catedrático ahí que los puede conducir de manera correcta hacia este oficio que es tan importante para nosotros, ¿verdad? Que es tan trascendente. Y nada más decirles que el periodismo en este momento de repente no pasa sus mejores horas, porque pues las condiciones económicas han forzado a los medios de comunicación a prescindir de buena parte de sus redacciones, ¿verdad? Los medios privados están ahorita bastante mal, lejos de estar contratando gente, y no los quiero desanimar, jóvenes, no los quiero desanimar, pero en este momento no son las mejores horas. Entonces, la disputa, la pelea por un puesto va a ser complicada, ya es complicada, y va a depender mucho de cada uno de nosotros el poder presentarnos y aspirar a un cargo y obtenerlo en algún medio de comunicación privado. Y lo otro, tal vez el mensaje final es ponerle mucha importancia, jóvenes. Hay que ponerle mucho interés al periodismo oficial, que ahora, en estos momentos es el que está, digamos que ofreciendo las condiciones más seguras en cuestiones laborales. El Estado, en general el Estado, en cualquier empleo, es donde se ofrece la mayor estabilidad, pero en materia de periodismo también. Pero el periodismo a nivel oficial es diferente, es distinto, como vos y yo lo sabemos, Juan Carlos, es un poco más el ver el vaso medio lleno, ¿verdad? Más que ver el vaso medio vacío. En el periodismo oficial se ve el vaso medio lleno, pero mi mensaje es que el periodismo oficial es importante. También necesita y requiere de conocimiento, de conocerse. Es tan digno como el periodismo privado. Entonces, no teman, no quítense los prejuicios que hay, abracen el periodismo oficial también, porque de alguna manera, y al final de cuentas, lo que nosotros queremos es que la profesión nos permita tener un medio de sustento. Y en este lado del periodismo lo podemos tener de manera digna. Muy bien, Carlos, muchísimas gracias. Reiteramos los agradecimientos
Estoy seguro que en nombre de los compañeros están contentos, van a estar contentos con esta información que les trasladamos. Esperamos contar con tu presencia en el futuro y hasta la próxima. A la orden. Saludos, compañeros. Muy bien.